Miente el Bronco sobre personas desaparecidas. Hice enojar a varios, perdón. Detienen al alcalde electo acusado de homicidio. Era su jefe de campaña. Y las balaceras en Tamaulipas no paran. Bienvenidos, el Caporal del 23 de junio. ¡Comenzamos! En los últimos días han sido reportadas más de 50 desapariciones en la carretera que comunica Monterrey, Nuevo León con Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ayer ocurrió un caso extraordinario. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez el Bronco, quien llevaba varios meses sin aparecer en eventos públicos y ante medios de comunicación justificando que había veda electoral, finalmente volvió a aparecer, fue entrevistado y dijo que ya habían sido rescatadas al menos 17 personas desaparecidas como parte de trabajos de inteligencia. Rescatadas. Esto fue lo que dijo ayer el gobernador. Esos ya se rescataron cerca de 17 personas. Es un tema de inteligencia que no me gustaría decirlo. Está trabajando bien la Fiscalía de Tamaulipas y la Fiscalía de Nuevo León. Hay plena voluntad del Ejército y la Guardia Nacional en temas de inteligencia. Y nosotros aquí con nuestros equipos también estamos trabajando en ese sentido. El gobernador presumiendo trabajos de inteligencia. Lo cierto es que no hubo ni un solo rescate. El mismo gobierno del estado de Nuevo León, horas más tarde, difundió este comunicado que estás viendo en pantalla, aclarando que no hubo rescate, que las víctimas regresaron solas, no hubo ni un solo operativo y que volvieron de manera gradual. Lo que sí es cierto es que fueron localizadas 17 personas desaparecidas, 16 con vida, una sin vida, pero esta localización es producto de que las personas volvieron por su propio pie y se reportaron ante las mismas autoridades. No detallaron cómo fue que localizaron a la persona sin vida, pero bueno, esto es lo que realmente ocurrió. En una conferencia ya de hoy, miércoles 23 de junio, el gobernador de Nuevo León pues ofreció disculpas por haber dicho que habían sido rescatadas cuando en realidad las autoridades no hicieron nada para dar con estas víctimas y endosó la responsabilidad al gobierno de Tamaulipas diciendo, bueno, es que allá es la inseguridad. La recomendación es, si no tiene nada que hacer en Tamaulipas, habitantes de Nuevo León, pues no vayan. Y yo dije de manera equivocada, porque obviamente lo quiero decir por los familiares, creo que me equivoqué con la palabra, una disculpa para ellos. Dije que habíamos rescatado, no, simplemente la gente apareció. Nosotros estamos colaborando a través de la relación que tenemos con Tamaulipas, pero es la Fiscalía de Nuevo León, la Fiscalía de Tamaulipas y obviamente nuestros mandos operativos de la policía. Una disculpa para la gente, creo que hice enojar a varios, perdón por eso. En la conferencia matutina de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el candidato de Movimiento Ciudadano para alcalde de Cazones, Remigio René Tobar, fue asesinado por su propio jefe de campaña para quedarse con la candidatura. Acabamos de resolver o está en proceso de saberse que a uno de los candidatos que asesinaron en Veracruz, en el municipio de Cazones, Veracruz, ¿se acuerdan? Antes de la elección. Bueno, pues uno de los posibles involucrados, de acuerdo a las investigaciones, era su jefe de campaña. Tras aquel asesinato, quien quedó con la candidatura fue Omar Ramírez, el suplente, y resultó electo, fue elegido por los ciudadanos, por los habitantes de Cazones, como el próximo alcalde, actualmente considerado alcalde electo. Horas después de la declaración del presidente de la República, la Fiscalía del Estado de Veracruz informó que detuvo al alcalde electo, Omar Ramírez, pues detenido para ser investigado por el asesinato del titular de la candidatura. No aclaró si él era el jefe de campaña del titular, si el sustituto era a la vez el jefe de campaña, o
si el jefe de campaña fue el segundo detenido, identificado por la Fiscalía Estatal solamente como Gustavo N. Ambos fueron detenidos y fueron trasladados, ya ingresados al penal de Pacho Viejo, foto que estás viendo en pantalla. El juez impuso la prisión preventiva de oficio como medida cautelar. La investigación, bueno, pues está en curso y ahí están los detenidos. El pasado 19 de junio, grupos delictivos identificados por autoridades como ciclones o escorpiones, presuntamente integrantes del Cártel del Golfo, realizaron al menos 11 ataques en un mismo día en contra de civiles en Reynosa, Tamaulipas. 11 ataques. Algunos fueron, por ejemplo, a las 12:38 de la tarde contra una tienda en donde murieron el dueño y un cliente. Bueno, no murieron, fueron asesinados. 12:45 mataron a un joven y a sus dos padres, secuestraron a dos hijas y le robaron una camioneta. En la calle General Rodríguez atacaron a un grupo de trabajadores y mataron a 4. Cerca de allí balearon a un taxista, también cerca de la zona balearon al conductor de un jeep y hubo otros 4 ataques con 4 asesinatos. También hubo enfrentamientos con policías estatales con 4 presuntos atacantes abatidos. El balance de aquel sábado fue de 15 civiles inocentes asesinados y 4 presuntos agresores abatidos por parte de las autoridades. Desde entonces, las balaceras en Reynosa no han cesado. Hoy han sido registradas balaceras y persecuciones, balaceras entre policías y grupos delincuenciales. Bueno, ahorita te voy a describir qué es lo que ha ocurrido. Muchas gracias a Ceci por tu apoyo. Qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas. Pero también es importante mantener pues bajo los reflectores lo que está ocurriendo en torno de el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Recordarás que la Cámara de Diputados Federal pues finalmente aprobó el desafuero del gobernador, pero este desafuero ha sido detenido por el Congreso local. En las elecciones, los habitantes de Tamaulipas votaron para quitarle la mayoría al PAN en el Congreso local y se la dieron a Morena. A partir del 1 de octubre, el Congreso local será de mayoría morenista y podrá, bajo las leyes actuales, podrá continuar con el proceso de desafuero en contra del gobernador de Tamaulipas. Sin embargo, desde la masacre del pasado sábado a la fecha, el Congreso local de Tamaulipas, todavía de mayoría panista, ha presentado una iniciativa de reforma al Congreso del Estado para que lo que determine el Congreso actual de mayoría panista sobre el proceso de desafuero sea irrevocable y no sea modificado por ningún otro Congreso en ningún otro momento, aún y cuando llegue la próxima legislatura de mayoría morenista. Vale mucho la pena estar al pendiente de lo que esté ocurriendo precisamente en el Congreso tamaulipeco sobre esta iniciativa de reforma para pues blindar al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Bueno, en lo político ocurre esto, ha sucedido en las últimas horas, en este día, pues nuevos ataques de la delincuencia organizada. Iniciaron en la zona poniente de Reynosa, en las colonias Aztlán, Las Fuentes y Cumbres. Hubo una persecución a balazos. Policías estatales detectaron a grupos delictivos, los siguieron por todas estas colonias y participaron inicialmente policías a bordo de 2 patrullas contra precisamente este grupo de hombres armados. Más tarde se sumaron más policías en más patrullas y el grupo armado se dividió en 2. Se dio en un enfrentamiento contra el primer grupo de ellos en el cruce de la avenida Mil Cumbres con Zaragoza. Policías contra hombres armados en una camioneta negra. Los delincuentes intentaron huir por un predio, pero fueron alcanzados 1 kilómetro después o 1 kilómetro adelante del lugar del enfrentamiento. Testigos y medios locales aseguran que en este primer enfrentamiento hubo 2 detenidos. Sin embargo, no existe hasta este momento reporte oficial sobre ello. Esto es uno
de los videos sobre este primer enfrentamiento. Están haciendo garra. Pero también así van a pensar que lo están disparando, güey. A la verga, güey. Van por él, van a meter, güey. Sí, van por dentro. Ey, espérame, ma. Espérame, ma. No te preocupes. Ya, van para adentro. Espérame, ma. Espérame. Es que pues, aquí estoy, resguardado. Hay video hasta del interrogatorio de uno de los presuntos detenidos el pasado sábado. Te lo voy a mostrar, pero no me adelanto. Te informé que era un grupo delictivo hoy en la mañana que se dividió en dos. Vimos imágenes del enfrentamiento en contra de uno de estos dos grupos. El segundo grupo se dirigió hacia, huyó y pasó por varias colonias, Los Muros, San José, Las Haciendas, Villa Florida y en Caracoles. Fue precisamente en Caracoles donde lograron perderse a los policías que los iban siguiendo. Fue reportado también otro enfrentamiento en la zona sur de Reynosa, enfrentamientos y persecuciones entre policías contra grupos armados. También habitantes de Reynosa aseguraron que en el fraccionamiento de los Villarreales, en la salida a Río Bravo, vieron al menos 15 hombres armados huyendo, abandonando un vehículo y dándose a la fuga en pie. Y también fue reportado un narcobloqueo por habitantes en redes sociales, un narcobloqueo a la carretera que dirige a Río Bravo, desalojado de manera inmediata por las mismas autoridades. En este momento que estoy haciendo esta transmisión, está terminando, por cierto, una misa a la que convocó la Conferencia del Episcopado Mexicano, también en Reynosa, una misa transmitida por redes sociales por la paz, por todo lo que ha estado ocurriendo. Hay algo que ha llamado la atención en las últimas horas, como ya te lo venía adelantando hace apenas un par de minutos. Se trata del video del interrogatorio de un presunto detenido el pasado sábado en medio de todas estas agresiones a civiles. Un video de este detenido, pero que está en un hospital. Obviamente un interrogatorio fuera del debido proceso. No está llevando los protocolos que se deben de llevar por ley. En el interrogatorio escucharemos a esta persona asegurar decir para quién trabaja presuntamente, y decir que las agresiones tuvieron como objetivo calentar la plaza. Sobre todo esto, desde el interrogatorio hasta lo que ha ocurrido en las últimas horas en Reynosa, no existe reporte oficial, reporte por parte de las autoridades. Son los mismos habitantes, los mismos ciudadanos de Reynosa quienes han estado informando, compartiendo, y de alguna manera los medios, tanto locales como nacionales, hemos estado al tanto, tratando de indagar qué es todo lo que está ocurriendo en este municipio de Tamaulipas principalmente. Existe también un cruce de acusaciones entre autoridades federales y principalmente panistas e integrantes del gobierno estatal sobre quién es la autoridad que debe de asumir la responsabilidad sobre lo que está ocurriendo en este momento en el estado de Tamaulipas. Te comparto el video del interrogatorio. Nos vemos al rato con más información. En Zacatecas aparecieron policías colgados. También algo bastante relevante está ocurriendo en ese estado. Nos vemos 11:30 de la noche aquí. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte, y te muestro el video. ¿Para quién trabajas? Gente de maestría. ¿Maestría? ¿Por qué mataron tanta gente? Yo andaba afuera en la casa. Yo andaba afuera en la otra casa. ¿Andabas allí? Ahí andamos. Sí. Ahí andamos también, y ahí sales en los videos. ¿Sales en los videos? Sí, pues andamos en la salsa. ¿Eh? Andamos en la salsa.
Pero la gente que mataron andaba jalando con los de aquí, ¿o qué? Ojalá ese. Ahí andabas. ¿Pero por qué mataron? Porque se calentaba la plaza. Para que se calentara la plaza. ¿Para que se calentara la plaza? ¿Y dónde está Mestrín? Pues allá me lo damos, ¿no? Me imagino que